Listo, ok. Bueno, bienvenidos. Espero, de verdad, que les haya ido muy bien este fin de semana. Hoy vamos básicamente a seguir con la práctica que estamos haciendo la clase pasada de implementación de clases en Python. Como vimos la vez pasada, pues básicamente lo que estuvimos viendo fue eso mismo, como, ok, ya vimos en teoría cómo crear clases y cómo diseñarlas con el diagrama UML, y ahora eso cómo se traduce en código de Python. Entonces eso fue lo que estuvimos hablando. Eh, también tocamos un poco lo de los temas del proyecto, que eso más adelante lo vamos a discutir. Y todo bien por ahora. A manera de repaso, esta pregunta en el quiz estuvo ahí más o menos. Eh, ok, recordemos acá que entonces, tal vez en Python no lo vamos a utilizar tanto, pero en general es bueno que sepan que la orientación a objetos se maneja de esta manera. Tenemos que los atributos y las funciones realmente pueden tener tres tipos distintos de visibilidades, que son la visibilidad pública, la visibilidad protegida y la visibilidad privada. ¿Alguien que me pueda explicar más o menos qué es cada una de estas? No todos, porfa. La pública. ¿Qué eran los atributos o los métodos que tenían visibilidad pública? Si no voy de... ¿Ah? Si cualquier persona puede cambiar, pero digamos, Básicamente sí. los que pueden cambiar fuera una clase, digamos. Exactamente. Esa es la correcta definición. Las cosas que que tienen visibilidad pública pueden ser modificadas desde afuera de la clase. O sea, en el ejemplo que hemos hecho la vez pasada del perro, nosotros tenemos nuestra clase perro y creamos un objeto del tipo perro en nuestro programa principal, en nuestro main. Eso, por así decirlo, está fuera de la clase como tal. Entonces, las cosas que son públicas, tenemos la capacidad de cambiarlas, especialmente los atributos, cambiarlas y accesarlas desde afuera de la clase. O sea, yo podía llegar y decirle al perro, ya usted yo no quiero que sea, no sé, que tenga el pelo colocho, sino que se lo voy a planchar, entonces ahora su pelo es lacio, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que usualmente son cosas que no son tan críticas, o sea, que no importa tanto, que puedan ser modificadas desde afuera, esas son las que ponemos como públicas. ¿Cuáles eran las privadas entonces? Que es básicamente lo contrario. Las privadas eran aquellos atributos, aquellos métodos que solo pueden, al contrario de los públicos, que solo pueden ser cambiados dentro de la misma clase o dentro del mismo objeto. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero llegar y decirle al perro, ok, ya usted yo no quiero que se llame Jaime, sino que quiero que se llame Tomás, yo no puedo simplemente llegar y decirle, cámbiame el nombre a esto y punto. Yo tengo que pasar por algún otro tipo de canal. En este caso lo que habíamos hecho era un método set o un método get, en este caso un método set, que era el que utilizábamos para decirle al programa, ok, ahora sí cámbieme su atributo privado por este valor que yo le estoy dando. Y dentro del set ustedes pueden tener toda la lógica de, qué sé yo, que el perro no quiere llamarse Tomás, entonces si el nombre que me llega es Tomás, no, ignore el cambio de nombre, cosas así. Entonces todo ese tipo de cosas ustedes pueden ponerle más restricciones o tienen más control sobre eso. Al contrario con los públicos, ustedes nada más hacen, cámbiame esto y punto. El programa no tuvo ni chance de decirle que no a uno. Esa es la diferencia entre los públicos y los privados. Los protegidos, vamos a ver si nos da chance de llegar a verlos en esta clase, pero la idea de los protegidos es que eh, solo pueden ser modificados, o sea, no pueden ser modificados fuera de la clase, pero las clases que son hijas, que es un concepto que vamos a ver más adelante que se llama herencia,
Las clases que son hijas también pueden y tienen derecho de modificar esos atributos, pero por ahora no los vamos a meter con eso. ¿Dudas con estos tres tipos de visibilidades? Nuevamente, como les dije, en Python, pues es más que todo algo simbólico, porque Python hace lo que le da la gana con eso. Pero en otros lenguajes de programación, si más adelante llegan a programar, ya sea en C++ o en Java o en otras cosas, pues sí es necesario definir las cosas con estas visibilidades desde el puro principio. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces vamos a ir de nuevo a los ejemplos que estábamos viendo antes. Entonces recuerden que la idea es que utilicen sus diagramas UML como base para estas cosas. Tampoco se vuelen, porque yo sé que hay varias personas que a la hora de diseñar los diagramas, por ejemplo con el de la compu, se pusieron así a diseñar la computadora a los sueños. Entonces le pusieron la tarjeta gráfica y le pusieron el procesador y esto y lo otro, el ventilador y otra cosa. Todo bien. Para estos ejemplos no hace falta que se vuelen tanto. O sea, sería, digamos, algo que sería bastante, por ejemplo, con este 4 de la computadora, sería bastante bueno que pudieran crear una clase, bueno, la clase computadora como tal, la clase teclado, y que la clase teclado tenga botones. Entonces, que los botones sean, uno tiene que decirle al botón, escriba su carácter. Entonces, cada botón va a tener, qué sé yo, este es el botón A, el botón B, el botón C. Entonces, tiene que decirle, por ejemplo, si yo al teclado le digo, escríbame la palabra casa, el teclado por dentro va a ir a su lista de botones y va a decirle a cada uno, o sea, a su lista de objetos botón, que imprima su carácter asociado. Con que logren hacer algo así, yo ya estaría contento con estos ejemplos. Igual si quieren volarse más para practicar más, buenísimo. Y con este ¿cómo se llama? De la pulpería, con que, qué sé yo, con que tengan objetos que sean del tipo producto y ustedes puedan llegar, un cliente pueda llegar y comprar esos productos, también, o sea, vayan midiéndolo más o menos para ver que no les tome muchísimo tiempo, o sea, que tengan el suficiente tiempo para terminar y para aprender, pero que no sea lo suficientemente fácil como para que lo terminen en 10 minutos. Entonces ustedes se miden ahí. Y igual yo voy a estar pasando por todo lado para ir viendo cómo van avanzando. Entonces, vamos a ver. Si es 1 hora, 1 hora y media. Vamos a ver. Está bien. Ok, ahí están. Ya están abiertos los cuartos. Hola, hola, Mauricio, Kevin, ¿cómo les está yendo? Que solo quiero encontrar el silencio ese. ¿Cómo la ¿Todo profe? bien? ¿Bien, bien, ustedes? ¿Cómo van esos ¿Sigue mal? ejercicios? ¿Ya por Ya, qué? no, porque, a ver, ya antes me complicaba, ¿verdad? Y ahora como que no me acuerdo de qué es la gente nada. Y pues aquí estoy viendo una guía, ¿verdad? Y pues sé, Ahí o sea, está. digamos, También está la grabación de la clase anterior, donde yo expliqué cómo hacer lo de la sí, clase pues perro. que, sí, pues que creo que no la subí hasta ahorita, ¿verdad? Pero, Sí, o correcto. no, yo no la he visto. Entonces sí que era lo que es perdido. Y pues sí. Ok. ¿Pero tienes alguna duda concreta como tal o en general del tema, o Ajá. sea, todo el tema? Ahorita, profe, una cosa. No es que a mí se me olvidó subir el trabajo en clase, ¿verdad? La vez pasada, pero Kevin sí lo subió. Ok. Entonces, no sé si lo podré subir yo hoy o algo, no sé. Para el trabajo en clase hay una semana de tiempo para subirlo, Ah, entonces caray. todo bien. El problema Ah, ya ok, sería cool. si fuese más de una semana tardía. No subí de la semana uno, no, mentira. Ah, bueno, Eh, ahí sí estamos no feos. sé si te juegues,
Bueno, sí. Ok. Entonces, Sí. a ver cómo le hago con esto. Dale ahí. Cualquier cosa, si yo veo que, pues, que no avanzamos mucho, pues puede ser que la próxima clase igual la dediquemos para esto. Entonces, tranquilidad. Lo importante es que les quede bien cómo se hace todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Ahí nos hablamos. Entonces. Hola, Dylan. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo van esas clases? ¿Dominadas ya? Más o menos. Es que Pero sí. digamos que todavía no les encuentro medio la utilidad porque, como usted dijo, en Python no son tan necesarias. No es tanto el hecho de que no son tan necesarias, sino que, vamos a ver, es un tipo distinto de pensar cómo programamos. Entonces, no para todos los problemas son útiles, por así decirlo. O sea, todos los problemas que hemos hecho hasta ahora, obviamente han sido problemas en donde las clases no han sido necesarias. Pero ya a la hora de modelar sistemas más complejos con varios componentes y cosas así, ya ahí sí las clases van a ser más útiles. De hecho, ahora que comenzamos a ver el proyecto programado, que es ya un proyecto más grande, ahí sí tiene que realizarse con clases por lo mismo, porque si no sería muchísimo código por todo lado y se va a hacer un despelote. Ok. Buena pregunta. La del perro, cuando usted puso def, Ajá. int y todo eso, ¿puedo explicarme un poco por qué está el init o algo esa cosa? El init es como la manera que la gente que creó Python puso para diferenciar lo que se llama la función constructor. La función constructor es cuando vos llegas y decís, cuando vos instancias una clase, o sea, cuando vos creas el objeto, es cuando en el programa principal haces, por ejemplo, mi perro es igual a perro y los paréntesis, ¿cierto? Cuando vos haces eso de perro paréntesis, lo que estás haciendo por dentro es llamando al constructor de la clase. El constructor es una función que lo que hace es darle valores iniciales a los atributos y, por así decirlo, crear el objeto como tal. Porque acuérdate que las clases eran como una plantilla nada más. Con la plantilla no hacemos nada. El constructor es lo que se encarga de agarrar la plantilla que tenemos y crearla como un objeto específico. Digamos, si nosotros no ponemos esa función init, por dentro Python la maneja. O sea, Python tiene una función init creada, pero que no hace nada más crea la clase y la guarda en el objeto, por así decirlo. Pero nosotros podemos sobreescribir ese constructor haciendo ese def-init-bajo. O sea, esa Dos parte de guiones los... bajos. Ah, dos guiones bajos, sí. Ok. Son dos guiones bajos. Y ese nombre siempre tiene que ser el mismo, porque esa es la forma de decirle a Python, ok, estoy sobreescribiéndole el constructor. Y entonces ya una vez que vos sobreescribes el constructor, puedes ponerle, como hicimos en nuestro ejemplo, que le pase parámetros, que haga ciertas cosas distintas. Idealmente uno solo quiere que el constructor lo que haga es que inicie valores, nada más. No es tan buena práctica que el constructor haga más cosas. Porque, por ejemplo, o sea, es que nuevamente el punto de los objetos es que todo esté separado de manera estructurada, de manera bonita. Sí, vos puedes tener toda la lógica dentro de una sola función, pero al fin y al cabo eso pues le quita la gracia al punto de usar objetos. Entonces lo mismo aplica para el constructor. Hay constructores que simplemente se inician los valores de los atributos. Pero Otra entonces pregunta. ¿Siempre hay que ponerlo self? La idea de los self es para... Ah, sí, los self sí hay que ponerlo siempre. Y eso, o sea, Entonces, self, coma, y lo que yo quiero poner. Self, ajá, correcto. Eso es para en las funciones. Si no tienes parámetros, igual hay que poner aunque sea el self, nada más. Y para todo lo que son atributos, tienes que ponerle self punto y el nombre del atributo. O sea, yo realmente no sé por qué tomaron esa decisión a la hora de hacer Python, pero de ahí, así lo hicieron y así se quedó siempre ya. Que hay que poner esa palabra self. Porque si no, como les había dicho, Python no reconoce que eso sea parte del objeto, sino que puede ser, digamos,
cuando creamos el objeto, nosotros desde el puro principio pusimos class perro y comenzamos a definirla. Pero antes de haber definido el class perro, nosotros pudimos haber puesto otro montón de código. Entonces, si nosotros tenemos una variable afuera de ese código que se llame nombre y dentro del objeto también tenemos una variable que se llame nombre, hay que poner el self para que el objeto, para que la clase se dé cuenta que se está hablando de mi propia variable nombre, no de la variable nombre afuera del programa. Entonces, para eso es que ocupamos el self. Ok, hay que poner el P también, el P guión bajo. No, eso fue simplemente para demostrarles que esos eran como el nombre de los de los parámetros. Porque más bien podíamos caer ustedes podían pensar que los parámetros y los atributos tenían que llamarse iguales, pero no necesariamente. O sea, eso era nada más para decirles que este que estamos metiendo era un parámetro y el otro era el atributo de la clase. Pero los nombres de ambas pueden ser lo que ustedes quieran. Aló. Buenas. Se me desconectó el Zoom. ¿A vos se te cayó la reunión o algo así? ¿O nada más me fui? No se cayó. ¿Qué he dicho? ¿Por qué me está dando problemas el Zoom? ¿Qué me has preguntado? Digamos, es que ahí está self, p raza, ¿verdad? Ajá. Y así. Entonces, si abajo está self.raza, es igual a p raza. ¿No sería más fácil self.raza? Es que, digamos, el P era nada más para indicar que eso era un parámetro. O sea, esos variables que estás pasándole como parámetros los puedes llamar como vos querás. O sea, las puedes llamar X, Y, Z, W, cualquier cosa. Lo había puesto con ese P para indicar que ese era un parámetro, para diferenciar el parámetro de la variable con el self. Pero esas pueden tener el nombre que vos querás. Obviamente siempre queremos tener nombres que sean significativos. Pero o sea, lo que no quería era que ustedes pensaran que tienen que llamarse exactamente igual, porque no tienen que llamarse igual. Es bueno que se llamen igual, pero el P era nada más para diferenciar que uno era un parámetro y que el otro no lo era. Pero mi pregunta es, ¿siempre hay que reescribirlo? ¿O no puede ser simplemente los que quedaron en el def int después del self? Digamos, yo escribí raza, entonces self.raza ya es igual a... Es que, digamos, eso es como las funciones que vos le pasas parámetros, ¿cierto? O sea, cuando vos le pasas un parámetro a una función, la idea es que ese parámetro lo utilices en algún punto dentro de la función. Que si vos le pasabas, si vos querés hacer una multiplicación de x por y, vos pasabas x, los valores de x y adentro de la función tenías una cosa que hacía x, resultado es igual a x por y, ¿cierto? Aquí es lo mismo, aquí vos estás pasándole valores como parámetros, pero esos parámetros, esos valores tienes que asignárselos a los atributos que están dentro de la clase, porque si no, no hacen nada, si no simplemente le estás pasando información, pero no estás haciendo nada con ella. Ok, gracias. ¿Alguna otra cosa? Ya estoy bien, gracias. Okay. Igual ahí está, la subí tarde porque se me olvidó subirlo, pero ahí ya en el Tech Digital está la clase pasada donde yo hice la clase perro desde cero. Entonces tal vez eso ayude para refrescarte la cosa. Y una pregunta, ¿el proyecto de qué se va a tratar? Ahora al final de la clase hablamos de eso. Bueno, es que no sé, pensé que era libre y yo iba a tratar de hacer como un juego de Pokémon. Puede ser libre, de hecho puede ser libre. Ahorita lo discutimos. Ok. Entonces ahorita después hablamos. Ay, aquí está el profesor. Cuénteme, ¿cómo les va? Profe, íbamos bien. Explíquele ahí, Chadir, que... Profe, es que vea, ¿Okay? aquí en la principal, bueno, esta, ¿Ah? ya definimos, ¿verdad? Estamos haciendo el primer juguete. Ok. Y que es una bola. Entonces ya hicimos esto, pero aquí nos está tirando error que no es un set material. O sea, no lo está leyendo. Es que una cosa es bueno, vamos a ver. La bola puntos.
Set material. Es que, bueno, primero que nada, vean que set material, vamos, tienen dos métodos distintos. Una cosa es el set y otra cosa es el get. El set es lo que utilizamos para nosotros darle al objeto un valor y que ese valor se lo asigne a sus atributos internos. Que eso es justamente lo que hace ese set que está ahí a su derecha en la clase bola. O sea, ustedes tienen set material y les llega un parámetro y ese parámetro se lo asignan al self.material, ¿cierto? Eso está bien. Pero entonces eso quiere decir que ocupan un parámetro, ¿cierto? Que es el tipo de material. O sea, si ustedes quieren hacer set material, tienen que ponerle el ULE, por ejemplo. Ahora bien, lo que ustedes están intentando hacer ahí, por lo que veo, es más bien un get material. Que el get es una función diferente que ustedes todavía no tienen definida. El get, la idea del get es que le retorne a ustedes el material. O sea, hagan debajo de ese set material, hagan otra función. Que se llama def get material. Y que tenga el self nada más de parámetro. Nada más el self. Dos puntos. Y ahí abajo lo que hacen simplemente es un return de self.material. Entonces están retornando el valor del material. Sí. Y ahora sí, entonces ahora bueno, salvarlo primero. Eso tienes que salvarlo. Ahora sí, en la otra clase, vamos en el código, en vez del primero ser un set material, ahora es un get material. E igual el que está abajo. Dos. No, ese está bien. El segundo es el tercero, correcto. Entonces, esa es la cosa. Uno asigna el valor y otro devuelve el valor. Entonces, esa es la diferencia entre los sets y los gets. Córrelo, a ver. Ahí está. Está. El profe siempre es algo así. No, esto sí era más complejo. O sea, no era un error. No era un error que se les olvidó poner una coma, sino que era un error que les faltaba una función como tal. Profe, entonces siempre que hacemos, digámosle, un set, tiene que ir debajo un get. Normalmente, a no ser de que ustedes consideren, ya luego de haber creado el objeto, que a alguno de los dos no les está sirviendo de nada. Por ejemplo, ahí ustedes, como el material se lo están pasando al principio en el constructor, acuérdense que el constructor es el init que tienen ahí, y nunca más van a modificar el material de la bola, ustedes podrían simplemente no tener el set material, pero no hace falta, hasta está bien en que lo tengan, no importa. Y para color tendríamos que hacer otro get. Ajá, correcto. Ya. Pues sí, solo nos faltaba esa función entonces, profe. Uh-huh. Y le dimos, profesor, y qué raro, decíamos nosotras. Con razón nos faltaba una función. ¿Cuándo, profesor? Y ahí. Pero echando a perder se aprende, dicen. Sí, así es, profe. Pero no, Sí. súper bien. Vamos bien, ¿verdad, profe? Sí, vamos bien. Lástima que subí la clase de guía tarde, porque si no, hubiesen podido aprovechar el fin de semana para repasar eso. Para Pero, volverse a ver. pero no, lo veo súper bien. E igual, dependiendo de cómo avancemos, probablemente la siguiente clase igual también la dediquemos para esto. Porque Para otros, profe. Otros ejercicios, digo yo. Dependiendo de qué tan largo lleguemos todos. Porque si todo el mundo solo llega al gato, por ejemplo, para la siguiente clase podríamos hacer el de la pulpería o el del ¿cómo se llama esto? La computadora. Entonces depende. Ahí vemos cómo vamos. Bueno. Y profe, y ahora al final de la clase usted dice lo del proyecto que dijo que nos iba a decir. Bueno. Correcto. Está bien, profe. Pues, Ok. Gracias. Perfecto. Gracias, profe. Ahí nos estamos hablando entonces. Cualquier cosa me pegan el grito nada más. Ok, profe. Ok. ¿Le tiró eso lo del color, Chari?
hay que cambiarle de nuevo ya. Ah, Que lo que se acuerda que esto. Pues tienen que llamar la función. Ajá. Sí, ni siquiera lo hemos hecho. Más simple. Cierto, exactamente. Yo la Más envío. bien. Hola, profe. ¿Cómo les va? Bien, profe. Qué bueno. ¿Cómo van esos Bien, ejercicios? ¿Cómo van esas clases? Sí, profe, aquí estamos. Estamos terminando la clase de la pulpería. Ujú. Ay, buenísimo. A verla. Profe, para hacerle aquí el coso es. Bueno, en principio, aquí están las clases. Vamos a ver el main. Bueno, el main no dice mucha cosa porque acabamos de terminar las demás clases. Ujú. Entonces solo estaba probando como para ver si servía, digamos, como lo principal de la pulpería. Ajá. Pero bueno, voy a enseñar las clases estas. Aquí está la clase cajero. Y que tiene 3 métodos, que es el decorar, que le llega a un cliente. Ujú. Y bueno, la clase cliente tiene un método que se llama obtener total, que lo que hace es que, el cliente tiene una lista de productos, una lista de clases de productos, instancias de productos. Entonces a esos productos va relacionado un precio y esa cuestión. Entonces lo que hace el método obtener total de los clientes, vamos a poner aquí. Lo que hace es que a la lista de productos que él tiene, le va sacando el precio y lo va agregando ahí en total. Entonces él lo retorna acá al cajero. Entonces ya el cajero le dice cuánto es lo que le tiene que cobrar, digamos. Ujú. Ahí no tienen que importar la clase cliente. Acá. Ujú. Porque ¿Pero es necesario, profe? O sea, les está sirviendo sin hacerlo, sin importarlo. Ah, bueno, no. Es que sí las estoy importando, pero después las quité porque eso yo creo que no era así, pero voy a importar después de casa. Clase cliente. Ves que ahí tenés una con mayúscula y con minúsculas, así. Y, de hecho, esas con minúsculas no sé dónde están saliendo, la verdad. Porque, aquí en el archivo ese no hay. Otra cosa que vi, devolverte a la clase cliente. O la clase, ahí estás haciendo import clase producto, haz producto. Tené cuidado porque después en un for estás haciendo for producto in self.productos. Entonces eso puede generar un caos ahí porque se llaman igual. O sea, yo creo que esa cosa va a tener que ser un poquito diferente. Creo que era así. E igual, digamos, cuando haces los imports, así como lo estás haciendo ahí, estás importando solo cosas específicas. Digamos, en este caso estás importando la clase producto. La clase producto como tal. Ajá. Si hubiese más cosas, y pues no las importas, entonces por aquello. Sí, pero aquí solo es la clase producto. Entonces. Es que, digamos, yo no los está importando porque como aquí no estoy instanciando nada en sí, entonces yo pensaba que no afectaba, porque ya el objeto, ya luego las funciones y todo eso, ya ya Python conocía cuáles son las funciones del objeto que llega. Bueno, pero sí, ahí ya lo tenés como producto mayúscula, entonces ahí sí ya Python lo va a entender sí o sí como algo diferente, entonces todo bien. Pero por dentro, producto, ok, sí lo tenés, producto, agregar producto, ok. Sí, no sé, se ve bien, sí. ¿Señor otro profe o...? Sí, enseñame más. Ok, bueno, entonces quedamos por la de producto, esa es que es muy pequeña, de hecho. Solo tiene lo de los códigos, poner el precio, el nombre y el código del producto. Y aquí ya los sets y los gets y este método. De hecho, este método lo va a correr el toque, lo va a poner aquí. Que muestra los datos del producto. Esto lo usa. Este método lo usa la clase pulpería. Que muestra el producto. Entonces,
igual la clase pulpería, en principio esta lista es de productos, de la clase producto, y nos va mostrando la información que tienen todos los productos que sean en la lista. Y vamos a ver, y la caja registradora. Intenta, vamos a ver. Intenta, así como tenés esa clase de pulpería, hacerle como ¿cómo era ese? El que le imprime todos los productos que tiene dentro. ¿Cuál es el método ese? El de mostrar productos. Mostrar productos todos. Intenta llamar ese método, el de la clase principal. Profe, sabe que tengo que hacer los productos y meterse. Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a hacer dos productos. Vamos a hacer igual. A ver qué nos ocupa la clase producto. Entonces vamos a hacer uno. Papaya y digamos que cuesta 500 una papaya. Es una buena pulpe esa. Yo haría esa pulpe. La verdad es que está barata, hecha, sí, profe. Y una piña. Una piña. Profe, le iba a hacer una pregunta que es fuera de sí el curso. Es que ¿usted no sabe dónde venden Arduinos? Ahorita no sé, hace rato no hago eso. En Cartago yo sé que había un lugar, porque yo estaba en el TEC de Cartago. Sí, creo que. Pero si no sabría así normal. Puedo preguntar y a ver si alguien sabe. Es que ocupo conseguirme uno, pero no tengo ni idea de dónde ir. Entonces digo yo, a ver, tal vez el profe sepa. Podría preguntar. Voy a preguntar y cualquier cosa, si averiguo algo te digo. La verdad me haría un favor. Ok. Vamos a ver, esto tiene para... Vamos a ver, esto de set productos. Ok, aquí esto es set productos, un toquecillo. Set producto. Eso le cambiaría el nombre de la función, pero para hacerlo más rápido, sería punto. Ok, y entonces ya ahí están los productos, entonces sería pulpe. Punto. ¿Cómo era que se llama? Mostrar. Ah, se cayó. ¿Qué hizo? Ah, que eso es de... Eso es un error de cajón. Ajá. O sea, va a cambiar eso un toque. Entonces tengo que cambiarlo bastante, de hecho. Ok. Pero se está usando mucho, profe. No, tranquilo. Ese es el punto. Que podemos ver todo esto.
Yo siento que estoy durando demasiado, pero... No importa, es el estrés de la presión grupal. Ah, vamos a ver, precio. Es aquí que el último. Eso creo que ahí tiene un string, creo que son ahí. Okay. Y en principio así quedaría mejor. Ok, vamos a ver. Ahí está. ¿Ok? Ahí está, sí. Sí, sí, ya probé. Ok, perfecto. No, entonces va súper bien. O sea, igual Python hace cosas que uno a veces no entiende, porque yo hubiese pensado que si no estaba el import en clase pulpería de producto, no te iba a hacer las cosas. Sí. Pero, Sí, no, de hecho yo estaba pensando eso al principio también, pero al final lo quité porque vi que funcionó una cosa aquí en la pulpería. Y digo, ya, bueno, no es necesario. Entonces, ahí nos abren unas linecillas. sí, sí, sí. Todo cuenta, todo vale. Por aquello ya le pregunté un conocido sobre el Arduino y me dijo que hay un lugar en Cartago igual que se llama Micro JPM, Ah, pero eso es lo que me han dicho hasta ahora. micro JPM. Sí, sí, eso ya lo había oído mientras estaba allá. De hecho, me compré una de esas cosas que sueltan. Bueno, Con el cautín y toda la cosa. ajá, el cartel, sí. Sí, lo malo es que yo para ir a Cartago ahorita está como... Sí, sí, no prometo. Pero no, profe, por ahí, igual, gracias. Ok, hay cualquier Gracias, cosa, gente. si me dicen más, ahí te aviso. Ah, bueno, profe, por allá. Ok, ¿alguna pregunta o algo así? Todo bien por ahora. Sí, pero por el momento sí, todo bien. Ok, No perfecto. he complicado tantas. Ok, bueno, entonces ahí seguimos después. Bueno, profe. Hola, Freddy, Alex. Buenas, profe. Ahorita puedo Bueno, pasar. profe, Estamos teniendo problemas aquí con el gato. sí que no está leyendo este archivo. Es que nos estaba tirando aquí que, ¿cómo es que se llama? Que no existía el jugar lana y no supimos cómo, bueno, cuál será el problema o cómo será. Es que, digamos, yo he visto que ustedes usualmente lo que hacen es que corren el programa como tal y después lo vemos como que lo intentan manejar en la consola en vez de tener como las funciones en el programa principal. Yo creo que digamos, en este caso, para ustedes poder hacer lo que tienen que hacer, primero tienen que crear un gato, o sea, que tienen que crear un objeto gato ahí, entonces primero tienen que hacer, mi gato es igual, bueno, en este caso sería que juguete, o sea, pueden hacerlo ahí, bueno, en la consola, Ok, desde la consola, corren su programa otra vez, ok, y sería el principal, ¿verdad? no sé, o sea, el que estaban corriendo ahorita, ¿cuál era? Ahorita el principal, sí, el que estaba Sí, Ok, corriendo. Ahorita, este es un pequeño error aquí que con el raza que lo acabamos de poner, pero ahora lo ahí, teníamos con este. ok, o sea, vamos por paso, entonces, en el gato, ahí ustedes tienen en get raza, ah, Ajá. que tienen self.raza, ese ahí no tiene que tener self. O sea, Aquí no hace falta el estamos self. probando, profe. Estamos probando. no tiene que tener el self punto después, porque eso lo que les llega es el nombre del... ese está bien, sí, 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 no tiene que Entonces tenerlo. este pata es igual, entonces. Ajá, correcto. Ok, Ok, ahora, sí, eso en teoría solucionaría el error que les dio ahorita. ok, Igual tienen que salvarlo, eso sí, porque si no, no sé. correcto. Es importante estar observando todo. Ujú. Ajá. Va a correr un momento solo para asegurar. Ok. Si no tiro el error y vamos a poner, entonces era mi gato punto get raza, solo para asegurar. Ahí está.
Y para asegurar que funcione bien. Ok, ahí está. Lo que sí no pueden hacer es, por ejemplo, intentar ahí en la consola simplemente poner, pongan nada más como el nombre de la función, o sea, sin poner el mi gato punto. Ujú, O sea, nada más ponen get raza. ujú, poner solo que raza no debería servir. Ajá. Yo creo que sí va a servir, pues, bueno, intentarlo. O sea, lo que les va a poner es como el identificador en memoria de la función. Vamos a ver. No, del todo no lo deja, ¿ok? Ok. Sí, no, o sea, Pero digamos, y- porque es que no está leyendo de jugar lana, o sea, porque es que no lo está importando, no lo está leyendo. Bueno, no, importando sí lo está importando, ya no lo suena. Por el mismo tendríamos motivo. que definirlo. Por el mismo motivo, porque getLana es una función que existe dentro de la clase juguete. O sea, ustedes lo que pueden hacer es, ahí en la consola, crear un juguete. O sea, hacen mi juguete, es igual a juguete no sé cuánto, o sea, con su constructor. Sí. Eh, juguete es igual a y Y juguete. entonces sería igual a juguete y le ponemos. Entonces le pondría, si su clase se llama juguete, yo a la variable le pondría otro nombre, que es yo, mi juguete, por lo menos. Ok, entonces No, mi juguete o es al revés. la variable, correcto. Ajá, Ah, ok. pues, Entonces aquí le meto Ajá, ajá. mi juguete, entonces. Algo así. No, pero o sea, tenés que crear la clase, así como creaste la clase eh, en el principal, como creaste la clase gato. O sea, vos tenés que poner, mi Ah, juguete es bueno, igual a... definirlo aquí así, más o Ajá, menos. ajá, eso es lo mismo que tienes que hacer. Ok. ah, eso es cierto. Porque si Es no, cierto. digamos, es que Cierto. la función principal, si vos le pones jugar lana, no existe. Esa función existe solo Ujú. dentro del objeto juguete, dentro de la clase juguete. Es como eso de Entonces mi tendría que gato, poner pero implementarlo juguete ahora. punto. Y tendría que establecer Dilala y ratón en este caso. Ajá, correcto. Igual tendrás que ponerlo clase juguete, punto juguete y los paréntesis ahí, sí. Ah, Ah, ok. ok. Pero ahí abajo de mi gato, digamos. Entonces clase juguete, clase. Ahí me comí la E. Clase juguete, Punto juguete punto juguete. y ahora sí los paréntesis con los lana y el ratón. Entonces, eso es lo que lo manejas que como un string o como que. Mm, la verdad, ahorita no Aquí, tengo ni idea cómo estamos o sea, yo me imagino que lo que ustedes más bien quieren es que no sea, digamos que en vez de que se llamen lana y ratón, sean material y tipo de juguete, por ejemplo. Porque lana y ratón suenan como un tipo específico de juguete. Sí, Entonces, o sea, ahorita manejémoslo así porque igual ya está así, pero en la clase como tal yo los llamaría diferente para que entiendan que es cada uno, digamos. Pero bueno, ahí ok, entonces, qué sé yo, pone que es con strings, pone que es de hule, por ejemplo, y que es una bola. ok. Entonces ponemos Ules con H, ¿o no? No Ah, yo recuerdo. creo que sí. Ok. Sí, sí, sí. Ok, y le ponemos una bola entonces. Ujú. Entonces ahí si haces eso, ya mi juguete debería existir. Y ahora sí puede ser mi juguete, punto, jugar lana. Ahí está. Ya. Ok, ok, sí, 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 o sea, esa parte se nos había olvidado por completo. Sí, jamás en la vida no llegaba a eso, la verdad. Estamos Ujú, busque las fotos y todo, no. sí, Pero sí, eso es la cosa. O sea, recuerden que el programa principal, si ustedes lo ven, no tiene absolutamente nada. En el programa principal ustedes nada más están llamando los métodos e importando las clases. Más divertido del mundo. ujú. Eh, y esos métodos existen solamente dentro de las clases. Entonces tienen que crear su objeto primero para poder llamar esos métodos. Entonces, esto sería ideal tenerlo aquí también. Ujú. Entonces, Ajá, exacto.
Entonces yo me imagino que ustedes en algún punto van a tener dentro de su clase gato algún método que sea así como set juguete o una cosa así, y que a través, porque a ustedes no les sirve interactuar directamente con el juguete, a ustedes les sirve que el gato interactúe con el juguete. Entonces Ujú. tienen que tener primero en la clase gato un método para asignarle el juguete y después una función, por así decirlo, auxiliar para decirle a ese juguete que haga sus cosas. Ok, ok. Entonces aquí lo ideal casi que sería separar, digamos, tal vez como una clase por cada tipo de juguete, tal vez, o... Sí, podría ser. Digamos, eso es lo que más adelante vamos a ver que se llama herencia y polimorfismo. Que ustedes, digamos, tienen una clase juguete, que es como la clase papá, y tienen un montón de hijitos que son los distintos tipos de juguetes. Por ahora no lo hemos visto. Entonces, si lo quieren hacer, sí tendría que ser una clase diferente para cada juguete. Ok, Por eso yo me integraba, man. Se lo puse yo. que sí estaba pensando que por la coherencia de, en este caso, si lo vamos a hacerlo como por tipos y materiales, sí sería tal vez, de cierta manera lógico hacer los juguetes diferentes. O digamos que esa clase no sea de momento. Ok, Ya. Digamos, podemos asumir que esa clase es una bola de lana, por ejemplo, que siempre va a ser una bola de lana. Entonces, ahí ustedes le podrían cambiar el nombre, que fuese clase bola de lana o clase bola, por ejemplo, y que los atributos sean digamos, bueno, el material de lana, ujú, pero entonces que el atributo sea el color, por ejemplo. O sea, ahí ustedes lo manejan como ustedes quieren, ¿no? O sea, ninguna de las opciones está mala realmente. Nada más lo que les digo es que, así como ustedes tienen escritos los nombres de sus variables y sus atributos, eh, están asumiendo que ese juguete siempre va a ser de lana y va a ser un ratón, cuando podría ser un ujú, juguete de hule con forma de mariposa, por ejemplo. ujú. Ok, sí, no, o sea, al menos, entonces sí estaba pensando eso, entonces sí sería entonces un toque más cómodo trabajarlo, entonces, digamos, como por descripción del juguete que por decir que es el juguete en sí, sería mucho más cómodo, entonces. Es que, digamos, piénsenlo así, digamos, no todos los juguetes van a servir igual. Entonces, ustedes, por ejemplo, si tienen un juguete que es una bola, la bola va a tener una función que se llama rebotar. Pero si ustedes tienen un juguete que es un ratoncito que se mueve, va a tener una función que se llama escapar. Entonces, ahí cada objeto sería diferente, ¿cierto? Pues cada clase sería Ujú, diferente, cada juguete. Pero, digamos, Bueno, eso, así como está, ese juguete está bien. O sea, ese juguete podrían dejarlo así y no hay ningún problema. Nada más lo que le estoy diciendo es que el nombre de los atributos se podría mejorar para, sí, digamos, cosas ahí. Lo que es, digamos, sí. lo que más sería importante, por así decirlo, ahorita sería en el gato hacer los métodos para asignarle juguetes y para jugar con esos juguetes. Ok. Ah, y tendríamos necesariamente que utilizar ¿cómo es que para decir así? Las características que uno le asigna al juguete en, en estas funciones, por decirlo así. Digamos, qué sé yo, Eh, que, digamos, si decimos que es de plástico, entonces dimensionar en algún lado que es de plástico, nada más, hacemos un get el material que sería plástico, o eh, realmente yo, como sobra. yo haríamos, si lo van a manejar así como material, o sea, que sea self.material, el get y el set sería nada más set material o get material. Ujú, ujú. Sí, pero digamos, tampoco tendríamos que especificar, digamos, en las partes, qué sé yo, de ya a la hora de jugar y así, de que sea específicamente el material o así, o nada más No, sería no, no, como no, un extra, por decirlo así. ajá, sí, sí, es una cosa general, digamos. Ok. Entonces, sí siento que tal vez nos convendría un poco el hacer los dos juguetes por aparte para poder especificar un poco más, siento. Ujú. O creo que sea, sí, pero, o sea, si yo lo o haría sea, por vamos a ver aparte, más. Sí, pero sí, profe, sí creo, o sea, sí que no recomendarlo por aparte o por ah, aparte, por aparte. por aparte. Ujú. Ok. O en el, Ujú, sí, sí, por aparte, digamos, en el peor,
Otra cosa que podrían hacer es definir otra clase ahí mismo, digamos, en esa misma clase que sea clase juguete 1 y clase juguete 2, por ejemplo. Entonces que todos los juguetes estén definidos dentro de la misma clase juguete. Pero yo les recomiendo hacer una clase separada para manejarlo más bonito. Ok. Entonces digamos que aquí en vez de juguete, digamos, podríamos decir bola de lana o algo así. Y trabajar esta clase en específico con las bolas de lana y después Ajá. hacer una diferente para el ratón. Para Ok, el ratón que se mueve, sí. ok. Entonces digamos, bueno, bola lana tal vez. Bola. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿qué puede tener una bola de lana? Pues no sé, el Color, tamaño puede ser. color y tamaño, sí. Material que está ahí. Tamaño, Aquí está diciendo que es de lana. color. Ok, entonces sería self tamaño. Tamaño. Ok, y color. Ujú, ahí está. Ok, Y ustedes podrían, digamos, si ustedes quieren utilizar esos atributos en algún punto, ustedes podrían poner a la hora que les dan jugar lana, podrían poner un print que diga como el gato se encontró una bola de tamaño, print de tamaño, y de color, print el color, si ustedes quieren. O sea, como utilizar los atributos para algo, porque si no, no estarían siendo utilizados. ujú. Sí, no, de hecho, eso estaba comentando antes de que tal vez aquí podríamos hacer como un tipo de introducción o algo así antes de que se tire a jugar directamente. Ujú. Pero ya eso es detalles extra. Sí, lo hice Ujú. en una tarea. Sí. Ok, bueno, entonces sigan dándole ahí, cualquier cosa me pegan el grito. Ok. Bueno, Está ahora bien, eso que está profe. ahí, pero solo en otra clase, pero que está ahí. Ok, nos guardado. vemos. Ok. Hola, Brian, Manuel, ¿cómo le está yendo? Todo bien, profe. ¿Dominadas esas clases ya? Ajá. Ajá. No, sí. Ahí vamos. ¿Por cuál van ya? Ya es que la de clase gato, la esposa como que no le hemos hecho mucho. Entonces, Ujú, ya la estaba terminando bien, le estaba poniendo más cosas. ok. Y Ryan ¿Con, ahí con los mismos juguetes y toda la cosa o por ahora solo el gato? No, con todo lo de juguetes y todo. Ok. Sí, no, entonces buenísimo. Si tuviese algún problema, algo así, nada más me dices. Ok, Probablemente profe. entonces, dependiendo de cómo avance todo el mundo, la siguiente clase seguro vemos los otros ejercicios, pero ahí vemos cómo va todo el mundo. Perfecto, profe. Una Muchas gracias. pregunta, Dígame. es con respecto al proyecto. ¿Va a ser Ujú. individual o en parejas? El proyecto es en parejas también. Ok. Y ahorita, cuando regresemos a la sesión principal, ahí les explico el proyecto. Gracias. ¿Ok? Bueno, ahí me pegan el grito cualquier cosa. Tenía que haber llevado 7. Hola, Kendall, Robert, ¿cómo les va? Está aquí ya contando la vida porque casi los mata ese gato, pero pudimos pasar pruebas más fuertes. Por eso a mí No, por eso no me caen bien los gatos a mí. no, pero es que no teníamos unos errores ahí por, no sé, o sea, nos estaba tirando error y teníamos toda la misma carpeta, tuvimos que crear otra, meterla, no se nos guardan algunas cosas, o sea, algo raro, Qué pero al raro. final pudimos. Kendall me lo Ok. mandó a mí, creamos una carpeta nueva y pudimos. Pues sí, Entonces estamos ahí también. no era un asunto del código como tal, sino del acomodo de las carpetas y eso. Ajá, de la acomodo de las carpetas, eso era todo. Ok. No, porque nosotros, vieras, estuvimos como 10 minutos dándole, porque le estaba todo bien. Incluso agarramos el código suyo, estuvimos cambiando solo palabritas y todo para ver, y no, seguía la misma vara, que error en el get, que no estaba, que no se importaba la clase, una vara, y ya después fue que nos dio porque me lo mandaran a mí, entonces yo lo guardé todo en la misma carpeta y pudimos. Sí, eso es lo Acá. único, que uno siempre tiene que revisar que todo esté en el mismo lado. Pero casi nos morimos con eso. Sí, no, eso es como una cosa
Porque, vemos, en otros, ya cuando, vemos, eso pasa porque lo estamos trabajando con este editor de Python, que es como súper básico. Pero con otros editores uno puede simplemente decirle como todas las cosas que yo quiero importar están en esta dirección de la computadora. Entonces ya no tiene que estar en la misma carpeta, sino que Python por debajo ya sabe cómo manejar eso. Pero, ahorita estamos a Ya, pata. sí. Bueno, lo importante es que se pudo hacer. Se sacó la tarea. Sí. Dice, entonces, sigamos dándole cualquier cosa, nada más me avisan. Probablemente, dependiendo de cómo avance todo el mundo, ahí vemos y la siguiente clase también la dedicamos a esto, porque al fin y al cabo Ok, perfecto. lo que importa es que entendamos bien cómo se manejan las clases. Ok, profe. Ok, bueno, cualquier cosa nada más me pegan el grito. Ok. Hola, Ilsi, Sheila, ¿cómo les va? ¿Cómo van esas clases? Profe, en mi caso no tan bien, porque Ay. lo había guardado con un nombre y ya cuando se guarda con ese nombre, pues ya no se puede modificar. Bueno, por lo menos eso me pasaba a mí. Ajá. Entonces yo trataba de cambiarle el nombre y lo volví a usar, pero ya, digamos, cuando yo le hacía una actualización, no se la estaba haciendo al que le cambié el nombre, sino al otro. Entonces entonces se me quedaba pegado y yo ya no sabía ni qué hacer, pero hasta ahorita ya me di cuenta, entonces ya ahora sí estoy modificando en el que le cambié el nombre. Qué pereza. Sí. Y en eso sobre toda la clase, profe, peleando entre el cambio de nombre y el archivo que había hecho. Ese problema cuando el error no tiene que ver con el código, sino con acomodo de carpetas o nombres o cosas así, porque son complicadísimos de encontrar. Sí, y otro fue que se me olvidó como asignarle el PDAT y el PNombre, sino que los había dejado como en non y en string y así, y no los había cambiado. Pero ya ahí voy, profe, ya ahí voy. Okay. Igual están con el gato ahorita, ¿cierto? Sí. Ok. No, todo bien. Y eso que esa es una clase nada más, bueno, 2 en teoría. Ya programas grandes, pues que ustedes manejan como 10, 15 clases o más. Entonces, por eso es que ese tema se vuelve un poco complicado a veces. Pero no, igual yo ahora después reviso cómo avanzó todo el mundo y a como voy viendo, probablemente la siguiente clase vamos a seguir trabajando estos ejercicios, porque la idea es que todos los dominen bien. Entonces, tranquila, si no les da chance para terminarlos, probablemente sigamos trabajando en esto luego. Bueno, sí, está bien, profe, porque sí está bien. No, y al final, igual si tienen, bueno, primero por el hecho de que, como él se dio cuenta, no me dio chance de subir el video, sino hasta ahora, el de la clase pasada, entonces no hubo como tiempo de repasar este tema durante el fin de semana. Pero entonces sí, la idea es que entonces tengamos tiempo para volver a repasarlo y para seguir practicando. Sí. Pero bueno, bien, entonces, así como alguna pregunta como específica que tengan ahorita, o ahí van, nada más es cuestión de ir haciendo las cosas poco a poco. Sí, yo, de mi parte, yo creo que es ir haciéndolas poco a poco. Ok. Sí, entonces, sigan dándole ahí cualquier cosa. Si sale algún problema, nada más me llaman. Está bien, profe, gracias. Gracias, profe. Ok, ahí nos vemos. Hola, Pablo, Brian, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo van esas clases? ¿Dominadas ya? Estaba viendo el video de la semana pasada, de hecho, porque como no pude venir. Mejor. Ok, sí es cierto que no había podido venir. Sí, de hecho, yo les iba a preguntar que... Vamos a revisar para... Sí, yo te iba a preguntar a vos, porque vos siempre subís todas las cosas y vi que el de la pasada no lo había subido, del trabajo en clase. Entonces, ahí... O sea, al fin y al cabo hay una semana de tiempo para subir cada trabajo en clase. Entonces, lo que hagas hoy, lo subís como parte de la clase pasada también. Y todo bien. Igual, el problema mío fue fallo mío que no subí la clase el mismo jueves, sino que la subí hasta hace poquito. Entonces, no hubo tiempo de repasar esto durante el fin de semana. Entonces, lo más probable es que estos ejercicios los sigamos trabajando la siguiente clase también. Entonces, va a haber más tiempo para seguir en esto.
Ok, está bien. por aquello. Ok, dicen, si no tienen ninguna pregunta concreta y nada más, entonces nos vemos cuando ya se cierren los grupos. Ok, sí, no, yo no tengo ninguna pregunta, no sé, Brian. Profe, si viera que yo estoy pegado con lo del gato. Ajá, contame. De ahí me aparece un error, dice que con cualquier objeto que intente, dice que no hay atributos para el objeto. Pero ya todo lo escribí aquí. Y de ahí le he hecho de todo y no pude resolver. Le voy a mostrar. A ver. Ahí se ve. Sí, bueno, voy a ver el error que tengo. Bueno, ahora tengo un error distinto. Qué curioso. Vamos a ver. Pero eso era, bueno, eso me parece un error en la clase gato como tal. Ajá. Algo con el else. Entonces abrir la clase gato, a ver qué es. Vamos a ver. La clase gato. Deja moverlo porque si no. Así ya dejé mover. Es que seguro el internet un toquecito. Ya. Devolvete al error que te había dado para ver dónde era que salía. Vamos a ver. En la clase de gato, línea 34. Else. Poner los números de línea, más fácil. Eso se hace en opciones, si no me equivoco. Bueno, ahí está. 34, pero es que ese sí. está fuera del... Sí, ya vi. Bueno, ahorita Sí, se van ya se van a cerrar los grupos, entonces si no, cualquier cosa nos quedamos después de la clase para ver eso. Está. Hola, estamos volviendo todos. Hubieron unos cuantos grupos que no me dio chance de visitar, entonces por aquellos si tienen preguntas, nada más nos quedamos ahorita después. Igual, probablemente, por lo que estaba viendo, vamos a seguir trabajando este mismo tema y estos mismos ejercicios en la clase que viene. Entonces, si no los terminaron, no hay problema, porque la idea es que de verdad entendamos cómo es que funciona todo esto de orientación a objetos, no que simplemente vayamos corriendo para salir de esto. Entonces, tranquilos, probablemente en la siguiente clase seguimos con esto. ¿Alguna pregunta así como general de lo que hemos estado viendo ahorita? Si no, entonces vamos a ver. Bueno, entonces hoy nuevamente seguimos trabajando el tema de programación orientada a objetos en Python e hicimos básicamente ejercicios. Ahora bien, vamos a hablar del proyecto como tal. Ya hay 3 archivos en la carpeta de proyecto, que son estos que vamos a ver aquí. Ok, entonces, la idea del proyecto, igual este enunciado ustedes lo van a tener en el test digital, entonces pueden verlo en cualquier momento. La idea del proyecto es que es orientado a objetos. Entonces, la idea es que vamos a utilizar este tipo de paradigma de programación para crear, pues, básicamente el proyecto. La cosa aquí, lo que es importante es que hay 2 opciones de proyecto. Una es que ustedes propongan un tema que a ustedes les interese realizar como proyecto. O sea, yo no les quiero poner a ustedes algo que del todo no les interese trabajar. Entonces, si ustedes, qué sé yo, tienen
que, qué sé yo, el primo de ustedes quiere comenzar a hacer una pulpería y quiere un sistema de programación para esa pulpería. Entonces, ese es el tema de ustedes. O qué sé yo, quieren hacerse un juego de Pac-Man o quieren, o sea, ustedes tienen que ver cuál proyecto les interesa y tienen que, obviamente, que proponerme, hacer una propuesta decente del proyecto, que ahorita vemos eso. Si no, el proyecto default es lo que se conoce como Onitama, que es un juego. Ahorita les explico cómo funciona este juego. Entonces, la idea es que ustedes van a tener 2 proyectos a escoger. Y para la siguiente clase, o sea, para el jueves, las personas que quieran hacer el proyecto propio me tienen que dar la propuesta de proyecto. Y los que lo quieren hacer por el proyecto default, nada más me indican que van a hacer el proyecto default. Las personas que hagan el proyecto propio, o sea, que propongan su propio proyecto y lo logran hacer de manera correcta, se les va a dar puntos extra por el hecho de hacer su propio proyecto. Con el de Onitama no van a estar estos puntos extra, pero va a haber otra manera de ganar puntos extra. Entonces, siempre todo el mundo sale contento aquí. ¿Cuál es el cronograma de esto? Para los que, como les dije, para los que quieren proponer su propio proyecto, la primera fecha es este jueves 14 de octubre, que es esto que les dije, la propuesta de proyecto, y ustedes me tienen que decir cuál es el proyecto que van a realizar. Bueno, ahí ustedes van a ver que hay un formato como tal en el TEC Digital. Lo siguiente sería el 28 de octubre, que eso es, vamos a ver, de este jueves en 15, es el primer avance del proyecto. Entonces, yo no les voy a decir, ok, para este punto tienen que estar en este punto del proyecto, sino que la idea es que ustedes ya hayan trabajado bastante, me puedan mostrar cuánto llevan, qué les faltan, en qué están teniendo problemas, porque al fin y al cabo vamos a tener casi que mes y medio para trabajar, o un mes, vamos a ver. Sí, mes y medio para entregar este proyecto. Entonces, para que se vayan dimensionando la cantidad de trabajo que van a tener. Entonces, obviamente estos pueden dejarlo para la última semana, pero no se los recomiendo. Pero si lo dejan para la última semana, o sea, más bien para evitar que eso suceda, es que está este avance de proyecto. Entonces, para este punto ya ustedes tienen que tener el proyecto bastante avanzado. El 11 de noviembre va a haber una presentación oral, que entonces cada grupo va a tener de 7 a 9 minutos, literalmente de 7 a 9 minutos, para presentarme la idea del proyecto, a mí y a los compañeros. Este 11 de noviembre es el último día de la semana 16, para que estemos ubicados. Entonces aquí la idea es que ustedes expongan tanto a mí como a los compañeros cuál es el proyecto, por qué lo están haciendo y dónde van, o sea, por dónde van. Para este punto no es necesario que el proyecto ya esté listo, pero sí tienen que de verdad demostrar a la hora de presentarlo, primero que dominan el proyecto, que dominan qué es lo que han estado haciendo y tienen que demostrar que lo que les falta es relativamente poco. Y esto es semana, creo que semana 18, o sea, ya la última semana. Vamos a tener las revisiones ya para revisar que el proyecto ya esté listo. En estas revisiones ustedes, bueno, vamos a agendar como 1 hora o media hora cada grupo para que me presenten el proyecto, me enseñen qué es lo que hace, qué es lo que no hace. En teoría todo lo tiene que hacer. Y yo les voy a estar preguntando específicamente, ok, ¿qué hace esta parte del código? ¿Qué está haciendo esta función aquí? ¿Por qué ustedes decidieron hacerlo de esta manera y no de esta otra? O sea, ustedes a ese punto tienen que saberse todas las cosas de ese proyecto. ¿Por qué? O sea, esto me ayuda a mí a darme cuenta de quiénes de verdad trabajaron en el proyecto o quiénes le pidieron ayuda a otras personas, por ejemplo. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes va a hacer algo así. Pero por aquello, entonces, esa revisión es para yo darme cuenta quién trabajó y quién no trabajó. Y como les dije, entonces, esto ya es al gusto de ustedes. Digamos, si ustedes ya tienen el proyecto terminado, pues lo podemos agendar el lunes a las 8 de la mañana para salir de eso rápido. O si ocupan la mayor cantidad del tiempo, lo podemos agendar el mismo viernes, a más tardar, ahí vemos. Pero, entonces, esa es la idea. El proyecto como tal vale 20% de la nota final del curso. Y la idea es que va a estar entonces desglosado en porcentaje de la nota final de esta manera. Entonces, el primer avance vale 5%, la presentación oral vale 5% y la entrega final vale 7% con la presentación específica
con 3% de valor. Esta es la descripción así general. ¿Alguna pregunta con esta descripción? La idea es que, como les dije, va a ser orientado a objetos, entonces tienen que tener un archivo .py por cada clase de su proyecto y uno también para ¿cómo se llama? Para el programa principal. Y algo que no les comenté es que para la entrega final también tienen que darme un reporte, que yo más adelante les paso el formato de cómo es ese reporte, pero básicamente ahí me tienen que explicar cómo fue el proyecto, cuál es el diagrama de clases, cuál es el diagrama de flujo del sistema como tal, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que estar en este proyecto. E igual, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, fors, whiles, todo ese tipo de cosas pueden ser utilizadas, obviamente, estando dentro de los objetos como tal. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, eso que dijo usted sobre el formato, digamos, eso ¿a dónde alcanza? ¿En el primero o en el segundo avance? Bueno, en el primero o en el último avance, ¿verdad? Lo del formato del informe final. Sí. Para el final nada más. Para este avance de proyectos, yo simplemente me voy a... ahí vemos. Todavía no, creo que lo que voy a terminar es como pasándoles una rúbrica que voy a utilizar para calificarlo. Y ya sea o me mandan el código o hacemos una reunión para verlo. Pero eso todavía ahí se los comunico. ¿Alguna otra pregunta aquí con esto? Ok, para los que quieran generar su propio proyecto, entonces esto es lo que tienen que básicamente darme a mí. O sea, tienen que darme un documento con portada, introducción, justificación, los módulos, el funcionamiento y bibliografía. Entonces la idea es que si ustedes quieren hacer un sistema de facturación, entonces sistema de facturación con su respectiva portada. En la introducción me van a decir cuál es la idea del proyecto como tal. O sea, básicamente yo quiero aquí entender cuál es el contexto aquí. En la justificación es básicamente por qué este proyecto es importante, por qué a ustedes les interesa investigar este proyecto. En los módulos y las clases es a grandes rasgos cómo ustedes visualizan que va a ser el sistema, o sea, qué componentes va a tener. Si es un sistema de facturación, debería tener una clase que se encargue de manejar las facturas como tal, una clase que es como el manager de eso, que es el que mete y saca las facturas, un proveedor o un cliente. O sea, ustedes ahí me hacen como el diagrama que ustedes visualizan. No tiene que ser el final, pero por lo menos que se note como que de verdad hay varios componentes aquí. Pueden utilizar diagramas UML para este punto. Con el funcionamiento del programa, ustedes ya aquí detalladamente me tienen que explicar cómo es que va a funcionar el programa, qué es lo que va a ir haciendo. Ustedes, qué sé yo, quieren que el programa sea, como les dije, el sistema de facturación o un juego de Pac-Man. Entonces, ustedes me explican que en su juego ustedes tienen que tener que si el usuario mete una dirección, entonces el bichito va a cambiar a esa dirección, que si el bichito se encuentra con un enemigo, cómo interactúa con el enemigo, cosas así. Entonces, todo eso ustedes tienen que ir viéndolo y presentármelo a mí pues de la mejor manera posible, que yo entienda qué es lo que quieren hacer ustedes. Y ponen aquí una bibliografía, básicamente, en formato APA, de todos los recursos que ustedes accedieron para poder generarme esta propuesta. La idea es que si yo tengo dudas todavía de cómo están haciendo el proyecto, yo pueda fijarme en esta bibliografía y ya tener como una idea más del contexto. Eso es para los que quieran hacer su propio proyecto. Los que no, el proyecto default es hacer este juego que se llama Onitama. Aquí hay un video que explica las reglas del juego y cómo es el funcionamiento, pero la idea es que ustedes tienen un juego que es casi como tipo ajedrez. O sea, ustedes tienen 2 jugadores, cada jugador tiene 5 piezas y cada una de esas piezas va a hacer ciertos movimientos. Nada más que aquí, a diferencia de ajedrez, que cada pieza ya desde el puro principio tiene cuáles son sus movimientos asignados, en este juego ustedes tienen distintos tipos de movimientos que cada pieza puede
realizar. Hay 16 movimientos y cada partida se juega solo con 5. O sea, ustedes van de estos 16, van a agarrar 5 al azar y esos son los 5 que van a estar utilizando. Y esos movimientos van a estar siendo alternados entre los ambos jugadores. Ustedes vean el video y les va a quedar bastante claro cómo es que funciona. Es un juego relativamente sencillo. Entonces, la idea es que al inicio del programa y luego de que cada jugador haga su movimiento, ustedes van a tener que imprimir con la consola esto que es, por así decirlo, el estado del tablero. Es un tablero de 5x5, por aquello. Y esto es como el código de la pieza. Entonces, a cada movimiento ustedes van a tener que ir poniendo cómo está el tablero en estos momentos. En cada turno, el programa le va a dar a uno la opción de consultar cómo está el tablero, de consultar cuáles son las opciones de movimiento. Por ejemplo, qué sé yo, si yo quiero ver cuál es el movimiento del tipo cangrejo que yo tengo disponible, me tiene que imprimir algo que me describa el movimiento como tal. Igual aquí nada más le estoy poniendo ejemplos, no tiene que serlo así exactamente, pero la idea general tiene que mantenerse. Y lo otro que tienen que hacer es poder realizar el movimiento. Entonces ustedes dicen, ok, yo quiero que esta pieza se mueva de esta manera a este lugar. Entonces ahí ustedes hacen el movimiento. Y lógicamente su programa tiene que estar validando cosas como el orden del turno, si se capturó o no una pieza, que se vayan rotando los movimientos entre sí, si un movimiento es válido o no, si acabó la partida o no acabó, todo ese tipo de cosas. Y al final, cuando se termine la partida, el programa les tiene que dar la opción a ustedes de volver a comenzar el juego. Para cuestión de puntos extra, sería en vez de manejar el tablero y todo ese tipo de cosas, así con interfaz en consola, es que utilicen algún tipo de interfaz gráfica. Aquí ustedes, pues ahí explorarán cuál interfaz quieren usar. Pueden usar simplemente imprimir imágenes, pueden usar algo ya más complejo como las librerías de Python para interfaz gráfica que se llama Tkinter. Ahí ustedes, como son puntos extra, ahí ustedes pueden volarse básicamente. Pero entonces lo que les recomiendo si ustedes quieren hacer este proyecto es que de verdad se fijen en este video que explica cómo se juega el juego y ahí tomen la decisión de si quieren irse con esto o no. Pero entonces, como les dije, tenemos dos opciones, el proyecto que ustedes generan o este proyecto de default que es el Onitama. ¿Alguna pregunta? Sí, no. Sí, no. Entonces, denme un momento. Si no, entonces lo último que sí quería discutir con ustedes es que... ¿Qué pasó? Bueno. Lo último que quería discutir con ustedes es que se está haciendo un análisis ahorita para que los estudiantes indiquen si quieren retornar a la presencialidad el próximo semestre. Si ustedes le han seguido la pista a las noticias, el rector del TEC básicamente dijo todo el mundo vuelve a clases presenciales el próximo semestre. Entonces la Escuela de Computación está evaluando si se hace este retorno a la presencialidad o se intenta de que no. Entonces les voy a pasar este formulario, que es el formulario que la escuela tiene para analizar la postura de los estudiantes en este caso. Entonces aquí está. De un momento. Me está dando así. Bueno. Y bueno,
Déjame un momento. Yo creo que ahí está el formulario. Si alguno puede abrirlo para ver si de verdad el link está correcto y me avisan, sería buenísimo. Este es Sí, profe, sí funciona. okay. Entonces ahí está ese. Sería bastante útil que pudiesen llenarlo para de verdad que básicamente los estudiantes tengan voz en esta decisión. Y ya por último, aquí les paso el link al quiz. Y yo creo que eso es lo que traía para hoy. ¿Alguna pregunta con todo esto? Profe, yo tengo unas dudas de la clase. No sé si me puedo quedar un momento al final. Ok, sí. Quédate un rato. ¿Alguien más? Si no, estaríamos entonces. Bueno, profe, por allá. Bueno, profe, nos por allá. vemos. Gracias, profe. Profe, era para contarle que del problemilla que tenía. Ajá. No sé por qué, ¿verdad? Pero borré la línea esta de else y la volví a escribir exactamente como estaba y ya funciona. Seguro era un error de la sangría de la editación, porque eso digo, uno no lo ve, pero Python sí lo agarra. Sí, de hecho yo leí en internet que era algo así, entonces borré toda la indentación, por decirlo así, y la volví a poner con tab, pero aún así daba el error. Pero borré la línea, digamos, las letras, y la volví a escribir y ya. Qué raro. Bueno, pero sí, por dicho medio sirvió. extraño. Igual seguro, como te dije, la siguiente clase vamos a estar trabajando con esto, entonces va a haber más tiempo para darle la revancha al gato. Está bien. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos. Y contame, Emiliano. Ok, profe, le voy a decir que, bueno, el jueves pasado yo no tuve la oportunidad de unirme a la clase y mi compañero me dijo como que usted te había explicado lo que se hacía en esta clase, la clase pasada. Ajá. Yo igualmente hice, a ver, ¿dónde está? Como para intentar hacerlo con clases, no sé si está bien hecho, no sé si lo puedo enseñar para ver si eso fue lo que trató la clase pasada nada más y ahí tenía nada más una duda con el proyecto. Compartirlo. Okay. Bueno, aquí iba a empezar de computadora, pero se me fue el tiempo. Digamos, era como hacer esto, una clase, y en sí no sabía qué tenía que responder el código. Entonces aquí nada más le di como una función para identificar y le puse para que me imprimiera como el nombre y algo que le gustara hacer, y esto es lo que me corre. Es como, aquí yo le especifiqué el nombre y la edad y alguna actividad que le gustara hacer, que era como dormir, romper cortinas o ronronear. Y esto es lo que hace. ¿Esto era lo que había que hacer o no? Sí, básicamente. O sea, la idea era, o sea, lo que vimos era, teníamos una clase gato, que el gato tenía, o sea, igual te recomiendo que veas la Sí, clase. la clase la tal. voy a ver después de esta clase. Pero sí, básicamente así es, como orientación a objetos. Algo que sí les dije que sería mejor es que manejen cada clase por aparte y el programa principal por aparte también. Entonces, digamos, toda esa lógica que tienes ahí de dormir, digamos, de X es igual, no sé qué, no sé cuánto, eso en teoría lo tendríamos que tener en otro archivo .py que se encargue de toda la lógica principal y que simplemente use los objetos. Ok, algo así me dijo el compañero. Profe, ¿el proyecto es en parejas o es de carácter individual? Es en parejas.
es en parejas. Le iba a preguntar que si yo podía, digamos, como, bueno, tengo que hablar obviamente con mi compañero, preguntarle que si está de acuerdo, cómo hacer un juego con mi compañero, ya sea como Pac-Man, y yo ser otro individual. Es que yo ya tenía, yo estaba pensando como tratar de programar juegos y empecé más bien a programar uno que se llama Space Invaders. Ya lo tengo, bueno, no está como empezado, pero ya le tengo como la estructura y todo. Entonces no sé si podía hacer uno con él y uno yo solo. Y sabes, te estás poniendo doble trabajo, eso sí. No, igualmente yo pensaba en hacerlo. ¿En hacer qué? O sea, en hacer el... O sea, el hacer los juegos. Yo quiero hacer Pac-Man y Space Invaders programado. Ok. De ahí, o sea, hablarlo con él para ver cómo se acomoda. Acuérdate que es con clases. Sí. Y de ese tipo de juegos también implican interfaz gráfica, probablemente. Lo que sí entonces es que, como vos me dijiste que ya lo tenés comenzado o ya tenés como la idea, pues me tendrías que enseñar qué llevas ya, porque si ya estás en el punto en el que te faltan 2 clases, pues no tiene sentido tampoco. No, estaba como buscando cosas. Sé que tengo que descargar algo que se llama Pygame. Y le iba a preguntar, profe, ¿tengo que usar exactamente Python o puedo trabajarlo en Jupyter o Spidex, que son otros que yo uso? O sea, al fin y al cabo Python es el lenguaje. Jupyter y Spidex son entornos de desarrollo. No, yo no tengo problema. Es que me gusta más como lo hace Jupyter, como divide los vectores en los cuadros. Como vos quieras, al fin, o sea, mientras me llegue a mí, al final, los archivos .py, no hay problema. Porque el Jupyter tiene la opción para descargar los archivos .py ya específicamente como tal. Entonces lo que sí es que los puedes trabajar ahí, pero al final sí tienes que asegurarte de que se ejecuten de la misma manera, abriéndolos con el idle. Ok, eso que usted dijo que teníamos que poner como la idea del proyecto que queremos hacer es para el jueves. Digamos, le pongo como el nombre, la justificación, lo que hace. Correcto. Ok, esos documentos están en el Tech Digital. Sí, en la carpeta de proyecto. Ok, gracias, profe. Eso es todo entonces. Sí, nada más para eso. Perfecto. Bueno, cualquier otra hora nada más me mandas un mensaje, cualquier cosa. Ok, está bien. Ok, bueno, nos vemos.